recorrer Rosario, que siempre decimos, queremos conocerla, pero hay alguien que nos sorprende, Marcelo. Exactamente, siempre estamos con Kevin Dolci, por supuesto con Lorena Arroyo. Hoy el Palacio Vasallo. ¿Cómo anda Lore? ¿Cómo anda Kevin? Chicos, aquí estamos en las puertas del Palacio Vasallo, que tiene mucha historia, además de funcionar ahora actualmente el Consejo Municipal. Bueno, era habitado por otras personas, en algún momento fue cedido a la Intendencia, pero para conocer bien la historia y los recovecos de este amplio e histórico edificio, estamos con Kevin Dolce de Rosario por Conocer. ¿Cómo estás, Kevin? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, contanos, ¿de qué se trata? ¿Qué había antes en el Palacio Vasallo? Bueno, primero eso, ¿por qué se llama Palacio Vasallo, no? Palacio Vasallo se llama porque este lugar que hoy funciona el Consejo Municipal era la vivienda de Bartolomé Vasallo, que fue un célebre médico cirujano que se radicó acá en la ciudad de Rosario, que hizo su vida personal y profesional acá en la ciudad de Rosario. No era rosarino, él había nacido en Entre Ríos, pero estudió medicina allí, posteriormente se fue a especializar a Francia y en 1898 decidió radicarse e instalarse acá en la ciudad de Rosario para desarrollar toda su vida personal y profesional. En ese contexto, estamos hablando principios del siglo XX, los médicos eran de las personas más reconocidas que había en la ciudad, por consiguiente, rápidamente hizo una gran fortuna, siendo él también una eminencia dentro de la rama de la medicina, y en ese contexto él quería tener una vivienda con una vista privilegiada al río. Y miren si la tenía. También estamos hablando que a principios del siglo XX es cuando acá toda esta zona que hoy es un parque público era todo del puerto, es decir, no había un acceso para las personas que pasaban por aquí cotidianamente. A su vez los árboles tampoco eran tan altos, por consiguiente tenía una vista panorámica mucho más amplia inclusive de la que podemos tener hoy en día. Y en 1911 hace este lugar que hoy enorme como lo vemos, era una vivienda, era una casa de Bartolomé Vasallo, donde él vivía con toda su familia. ¿Lo manda a construir él? Lo manda a construir él, efectivamente, y que vale pensar, hoy funciona el Consejo Municipal, hay 28 concejales, hay oficinas y demás. ¿Qué hacían con tantas piezas, con tantas habitaciones, Kevin, en este lugar? Justamente, porque uno hoy, cuando piensa en el concepto de casa, de vivienda, aunque piense en una vivienda cómoda, nunca imagina la cantidad de habitaciones, pasillos, altillo, todo lo que tiene el Consejo Municipal. Y ¿cómo era la dinámica de estas casas para que tuvieran esa amplitud arquitectónica? Bueno, es que en realidad, al ser una familia inicialmente también numerosa, además tenían como una habitación para cada cosa. Por ejemplo, un lugar era la sala de costura. Otro espacio donde hoy es presidencia, que es la que vemos acá en la esquina, esa ventana del primer piso, abajo de la cúpula, ahí es donde estaba la sala del piano, que está hecha especialmente para tener una acústica especial. Y después las distintas habitaciones, tanto de las familias como de las personas que trabajaban cama adentro en esta vivienda. Y después, por ejemplo, lo que hoy conocemos como Sala Lisandro de la Torre, en la planta baja del Consejo Municipal, era en donde se almorzaba y que tiene una particularidad. Las paredes, que son de maderas con muy lindos detalles, en una partecita se abre una puerta, que si no se abre no te das cuenta que ahí hay una puerta, y una puerta que conduce a la cocina, que era donde estaba justamente la servidumbre, y que de ahí salían hacia justamente el comedor, pero en ese momento era como algo oculto, si se quiere, que había dentro de la casa. Pero después nos hace otra pregunta, ¿cómo llega esa vivienda de Vasallo a ser el Consejo Municipal? Así es, ¿y cuándo? ¿Y cuándo? Bueno, Bartolomé Vasallo fallece en 1943 acá en la ciudad de Rosario, y él decidió, que era una costumbre de la época, bueno, lo hablábamos la semana pasada con la Maternidad Martín, que aquellas personas que habían hecho mucho dinero acá en la ciudad de Rosario decidían dejarle algo a la ciudad que tanto le había dado. Bueno, entonces él decidió, tenía propiedades por todos lados, por Entre Ríos, por Córdoba, es decir, era una persona que hizo mucho dinero, decidió este lugar que era su vivienda, donarlo a la ciudad de Rosario con el objetivo, dijo él, de que se haga el Museo Vasallo, de que acá se haga un museo de arte, porque además donó toda su colección de arte, que era muy importante, y tenía la intención de que se utilice el lugar para ese fin. Pero en ese contexto el Consejo Municipal no tenía un lugar propio y funcionaba en el Palacio de los Leones, en el mismo lugar donde estaba la Intendencia. Entonces a las autoridades de entonces les pareció más oportuno que se pueda utilizar este lugar para tener
un espacio propio, que la institución del Consejo Municipal tenga un espacio propio, sobre todo teniendo en cuenta la cercanía, y es así que años después, en 1951, ya se empieza a instalar el Consejo acá, siendo la primera sesión el 25 de mayo de 1952, es decir, ya hace más de 70 años que el Consejo Municipal funciona en este lugar. Dos cosas para Gran remarcar. historia, Kevin, ¿no? Sí. Aquellas personas que conocen el Consejo, es una propiedad hermosísima, Sí, realmente muy bella. una de las más lindas de Rosario, y remarcar esto, ¿no? Que aquellas personas que estaban viviendo antes en Rosario y que eran millonarios, siempre donaron algo para la ciudad, cosa que hoy no vemos tanto. Así es, y qué propiedad, ¿no es cierto? Una propiedad que nos podríamos quedar hablando muchísimo porque tiene recovecos, cada recoveco tiene su historia, es muy grande e impresiona cómo vivían también en ese tiempo aquí en la ciudad de Rosario. Bueno, muchísimas gracias, Kevin, por el espacio. Recordar dónde podemos encontrar también más información respecto a estos rincones de la ciudad de Rosario. Bueno, en Instagram, @Rosario por conocer, también en las demás redes sociales con el mismo nombre, y también hacer extensiva la invitación de que yo me dedico, bueno, a investigar y divulgar la historia de la ciudad, y voy a las escuelas, a los barrios de forma gratuita, a contar historias, a dar charlas para que se siga conociendo y aprendiendo más de la ciudad. Así que si hay alguien de cualquier escuela, barrio, club de barrio, vecinal o lo que sea, que le gustaría que vaya a hablar de la ciudad de Rosario y contar historia del barrio, también me pueden escribir ahí por las redes sociales. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, un historiador que nos cuenta el detrás de escena de muchas cosas que creemos conocer y sin embargo no. Y qué bueno rescatar esa época, como decía Marcelo, donde los que tenían donaban para Rosario. Muchas gracias, Loli, y muchas gracias, Kevin.